Bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Este taller es uno de los más importantes. La verdad es que a mí me da mucho gusto y me agrada mucho darles este taller, porque normalmente cuando nosotros vamos a presentar un examen, cualquier tipo de examen, y sucede más en los exámenes de admisión, siempre nos estamos llenando de información, que nos metemos, por ejemplo, a un grupo de WhatsApp y que descargamos algunos libros o que tenemos guías, queremos imprimir algunas otras, pero no sabemos si sea necesario mejor copias, mejor impresiones, mejor videos. Y bueno, debo de decirles que para esto, pues cada uno de nosotros tiene una manera diferente de aprender. Esto está demostrado por las 5 diferentes habilidades que se dominan. Las 5 habilidades del conocimiento son habilidades visuales, auditivas, tácticas. Diferentes personas dominamos diferente tipo de esfera cognitiva. Entonces, con esto les quiero dar a entender que no todos van a poder dominar viendo, por ejemplo, los temas a través de videos, o no todos van a poder aprender lo mismo si fuera por apuntes. Va a haber gente que le va a funcionar más la lectura, va a haber gente que no. Sin embargo, sí es importante que nosotros sepamos cómo es que tenemos que estudiar. Entonces, el objetivo de esta charla es una charla breve en donde les voy a dar cuáles son las mejores técnicas de estudio, no porque yo me las haya inventado, sino porque me he dado cuenta que efectivamente nos han ayudado a poder comprender nuestro estudio. Ahora, al mismo tiempo, el chiste de esta plática es dar las herramientas que ustedes pueden emplear para que cada vez que se sienten a estudiar sea un estudio efectivo. ¿A qué quiero decir con un estudio efectivo? Si yo me voy a sentar, pongan ustedes 2 horas a hacer un trabajo, que esas 2 horas sean verdaderamente 2 horas que yo esté aprovechando, y es mucho más preferible sentarme 2 horas a hacer una sola actividad a sentarme todo un día, porque puede ser que me eche todo un día haciendo una actividad y realmente yo no avance. Entonces, la finalidad de esto es también que cuando nosotros hagamos un resumen de alguna lectura o que queramos extraer lo más importante de un texto, podamos hacer un repaso efectivo de lo que nos están poniendo como lecturas, y además hacer una clase productiva. Aquí en el caso con su servidor, pues ustedes están entrando a las clases, y la intención de que tengamos las clases, la intención de que ustedes participen, es que también el aprendizaje sea dinámico. A mí, y yo lo que les digo por experiencia, es que he visto que hay personas que mientras están en clase, las personas que más preguntan o las personas que más resuelven sus dudas son aquellas personas que se llevan un conocimiento más significativo que las personas que simplemente estén atentas a la clase, ¿sale? Pero sin participar o sin involucrarse. Entonces, vamos a ver qué es estudiar. Para empezar, el estudiar es un proceso dual, o sea, es algo que yo tengo que hacer, pero que voy a hacer de la mano de otro alguien que me va a apoyar. Entonces, no sé si a ustedes les funcione, pero al menos a su servidor, desde toda su vida universitaria, siempre lo que me gustó más fue estudiar en pareja o estudiar en equipo, porque el hecho de estudiar en equipo te facilita que haya otra persona que quizás domina un poco más de temas que tú y te pueda apoyar. Entonces, esto es importante y es interesante, y ahorita que decimos este tema, porque de repente cuando nosotros estamos estudiando y queremos estudiar solos, llegamos a caer en el aburrimiento, llegamos a caer quizás en la poca comprensión de los temas, y llegamos a no retroalimentar lo que nosotros estamos escuchando o estamos aprendiendo. Por ahí se dice mucho, si tú se lo cuentas a una persona, ese aprendizaje es mucho más significativo. Y efectivamente, si tú compartes los conocimientos que estás adquiriendo con otra persona, eso te hace que tú vayas repasando lo que estás estudiando. Entonces, para poder estudiar, es necesario que ustedes sepan que el estudio y el dominio de los temas no es algo que se haga o que se lleve a cabo de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva un arduo aprendizaje, es un proceso difícil porque de la noche a la mañana no te vas a aprender las cosas, pero lo más importante y el consejo más grande que les puedo dar esta noche es
Si tú eres constante estudiando todos los días, tú vas a poder lograr el dominio de la gran mayoría de los temas. Número 2, eh, cada uno de nosotros tiene temas que se le facilitan más y hay temas que se nos facilitan menos. Y yo siempre les he mencionado, si a ustedes, por ejemplo, que me están viendo ahorita en el video, se les hace más fácil el entender un tema mediante un video, ocupen el video, porque luego quizás esa es una de las preguntas más usuales. Oiga, doctor, ¿y cómo es la mejor manera de estudiar? Hay que leer, hay que hacer resúmenes, hay que ver videos, hay que hacer notas, hay que hacer mapas conceptuales. El consejo que yo les puedo dar es, si tú haces lo que a ti te gusta, como va a ser algo a lo que le vas a poner una mayor atención, vas a tener una mayor capacidad de captación del conocimiento. Es decir, por ejemplo, a su servidor lo que le gusta mucho y lo que le sirve es hacer cuestionarios para volver a retroalimentar lo que ya hizo. Entonces, yo lo que hago cuando estudio un tema es, después de que veo ese tema, me pongo a contestar preguntas para ver si le entendí o no le entendí a la clase. Y conforme esas preguntas son contestadas, me doy cuenta cuáles son mis puntos débiles. Entonces, una herramienta que les ofrecemos aquí en el curso es que nosotros lo que le hacemos al terminar las clases es que les vamos a estar dando los cuestionarios. Y los cuestionarios que ustedes ya han visto, que a lo mejor alguno ya hizo, son con la finalidad de que todos esos cuestionarios retroalimentan la clase que ya vimos. Entonces, el retroalimentarlo es muy importante. Hay diferentes técnicas para estudiar. Una es la lectura, otro es el subrayado, otras son las mnemotecnias, otro es el brainstorming, otros son los test de aprendizaje y otro es el subrayado inteligente. Dentro de la lectura yo se la recomiendo solamente a personas que estén acostumbradas a leer y que gusten de leer. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que no está acostumbrada a leer, a mí se me va a hacer muy aburrido echarme una lectura de algo que para empezar no entiendo. Y todavía si no entiendo y lo trato de leer y es un tema que no me gusta, pues inmediatamente me va a parecer aburrido, no le voy a prestar atención y lo voy a dejar. Al final no lo voy a leer. Entonces, a mí no me serviría leer algo si mi dominio no es la lectura. Si, por ejemplo, yo soy una persona que aprende más de forma visual, quizás yo les daría la recomendación que entonces se vayan y se enfoquen directamente en todo lo que es el material visual. Se enfoquen en las clases, se enfoquen en ver videos de ese mismo tema para de ese modo incrementar un poco más su aprendizaje. Ahora, en cuanto al subrayado, hay algo que les debo de decir. El subrayado, siempre que ustedes lo ocupen como técnica de estudio, tienen que utilizarlo con dos plumones. ¿Por qué? Porque va a haber un plumón, el del color que ustedes quieran, con el que van a ustedes a seleccionar sus ideas principales o ideas primarias, y otro color con el que van a seleccionar sus ideas secundarias. Las ideas primarias son aquellas palabras, porque ni siquiera son frases, son palabras que yo tengo que colocar en mi hoja blanca y uniendo esas palabras, yo tengo que saber qué es lo que me está diciendo el texto. Entonces, las cosas que yo voy a subrayar con el otro color, nada más van a ser para complementar las ideas primarias. De repente nos dejan actividades en la escuela, nos dicen, tienen que leer de la página tal a tal y tienen que subrayar lo más importante. Y por ahí en internet hay un meme donde se subrayan todo el libro. No, el subrayado es una técnica. Entonces, para emplear bien esta técnica, recuerden que solamente utilizamos los colores, dos colores, uno para ideas principales y otro para ideas secundarias. Ahora, las memotecnias también son de lo más chido. No sé si ustedes conozcan las memotecnias, pero hay muchísimas memotecnias para todo. Yo les recomiendo que si ustedes tienen algo en lo que les cueste trabajo aprender, traten de relacionarlo con una palabra. Por ejemplo, les voy a poner la memotecnia que vimos recientemente con los chicos de agosto. ¿Se acuerdan cuál fue esa memotecnia, chicos, que estábamos viendo? Ana promete, promete Ana tejer. Prometen a Promete, tejer. promete Ana tejer. Esa memotecnia que nosotros empleamos es o fue diseñada para las fases de ¿qué?
de la mitosis, ¿no? Que era la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, yo sí les recomiendo que ustedes empiecen a emplear memotecnias o se acuerden de alguna frase o de alguna palabra si es que no relacionan muy bien el objeto, ¿sale? El otro son los test de aprendizaje. Les digo, de repente también es importante tener bancos de preguntas porque esos bancos de preguntas o esas preguntas que tú resuelves te ayudan a complementar y entender un poco más tu estudio. Para yo estudiar necesito varios elementos. Entre ellos está el querer estudiar, el poder estudiar y el saber estudiar. ¿Qué significa que yo pueda estudiar? Esto es tener habilidades cognitivas, tener aptitudes y tener recursos para poder estudiar. Es decir, ¿cuáles van a ser mis recursos? Mis libros, mis resúmenes, mis diapositivas, esos van a ser mis recursos. Y mis habilidades cognitivas, pues es que yo esté con mis 5 sentidos atento a lo que yo estoy viendo o a lo que yo estoy observando. Consejo. Todos tenemos a la mano nuestro teléfono y es súper frecuente que cuando estamos nosotros atendiendo un tema, tenemos el teléfono al lado y que ya nos escribió fulanito y ya le están respondiendo. Inclusive ahorita mismo yo sé que algunos de ustedes tienen el teléfono en la mano. Entonces, es algo que les quiero comentar porque el tener el teléfono es una distracción. Entonces, yo lo que necesito es, si me voy a sentar a estudiar, voy a silenciar 1 hora ese teléfono, voy a apagarle el Wi-Fi. Yo sé que suena catastrófico, pero sí se puede. Yo estoy vivo, lo he hecho. Y haciendo eso, te permites con mayor atención enfocarte en el tema que estás viendo. Entonces, eso significa poder estudiar. Ahora, querer. Si hoy yo me siento de malas, así van a estar con esa cara. No van a tener ganas de estudiar. Entonces, el querer estudiar es tener la motivación para tú poder estudiar. Si yo te digo, es que tienes que tener o tienes que leer este tema el día de hoy y no lo quieres leer, yo te recomiendo que lo leas en el momento en el que te sientas con esas ganas de leerlo. ¿Por qué? Porque si lo tratas de hacer de manera obligatoria, al final no vas a tener esa motivación necesaria para poder hacer ese estudio y lo vas a terminar dejando. Entonces, aparte de poder y es tener los recursos, es querer. Si yo ahorita no me siento de buenas, no les recomiendo estudiar. Si yo me siento más de buenas en las mañanas, porque a lo mejor voy a clases en las tardes, bueno, estudio en las mañanas. O otro ejemplo, van a la escuela en la mañana, regresan y llegan a su casa en la tarde, pero en la tarde como acaban de llegar y vienen del sol, etcétera, etcétera, el tráfico, no están de ganas, tienen hambre, siéntense a comer. Después de comer, dense un baño, estén relajados y cuando estén totalmente relajados, tranquilos, cambiados y cómodos, ahora sí, nos ponemos a estudiar. Otra cosa importante, la comodidad es súper fundamental para el estudio, pero la comodidad no tiene que ser excesiva, porque si la comodidad es excesiva, lo que va a lograr es que a mí en vez de darme ganas de estudiar, me van a dar ganas de dormir. Entonces, yo tengo que tener un lugar exclusivo para estudiar y de preferencia no debe de ser el cuarto, porque en la recámara, si tengo una oportunidad, me voy a ir a la cama y ahí me voy a quedar dormido y ahí despierto en la mañana. Entonces, no tiene que ser la recámara, preferentemente tiene que ser un escritorio en donde yo pueda apoyar mi libreta, donde yo pueda apoyar mi computadora, mi laptop, lo que tengan ustedes. Tiene que ser un sitio en el que yo tenga una silla, que la silla preferentemente tiene que ser una silla de superficie dura, ¿sale? Si no tienen una silla de superficie dura, ahora me van a decir, ¿y ahora por qué dura? Porque al ser una silla de superficie dura no les da la comodidad de sentirse súper relajados. Acuérdense, si nos sentimos muy relajados, nos vamos a dormir en vez de ponernos a estudiar. Y otra cosa importante es que el ambiente tiene que estar bien iluminado, porque si estoy en oscuras o a penumbras, en vez de motivarme a estudiar, me va a dar sueño. Otra cosa importante,
nosotros tenemos que saber en qué horario vamos a estudiar. Y esto háganlo como patroncito de aquí en adelante. Si ustedes, por ejemplo, se sienten con mayor ánimo para estudiar a las 5 de la tarde, traten de que todos los días a las 5 de la tarde se pongan a estudiar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo empieza a crear aquí en mi mente un mensaje de que a esa hora me llega la hora de estudiar. Entonces, al principio cuesta, al principio da mucha flojera, después se vuelve un hábito y el hacerlo como un hábito, luego te vas a sentir muy mal si no estudias. Y eso es importante porque acuérdense, ustedes van para la Universidad Nacional, ustedes van para la UAP, van para la Veracruzana, van para el Politécnico. Y si yo voy a una de las mejores escuelas del país, yo tengo que dar el doble o el triple del esfuerzo, no mi esfuerzo común, ¿sale? Entonces, eso es importante. Y otro, saber es saber estudiar, saber qué tengo que estudiar. Por ahí en el internet, gracias a Dios el día de hoy ya se tiene la facilidad de tener todos los recursos al alcance, pero por ahí estoy viendo que están circulando guías del 2010, del 2013, del 2016, del 2017. Y la verdad es que muchas de las universidades ya han cambiado sus versiones de examen, ya han cambiado la forma en la que se contestan los exámenes, ya han cambiado incluso el temario. Y si nosotros estamos estudiando algo que no está actualizado o que no es lo que me van a preguntar, pues por más que ponga toda mi atención en estudiar, si ese tema no me lo van a preguntar, entonces tampoco sirve de nada mi estudio. Entonces yo también necesito saber qué es lo que voy a estudiar. Por eso justamente a ustedes en mi curso se les da un temario, porque ese temario es exactamente los temas que vienen en el examen de admisión, su servidor ya lo revisó, y la finalidad de que les dé un temario es que sigamos los temas al paso de la letra. Ahora, también otra cosa importante, la finalidad de tener un temario es abarcar el 100% de los temas, no el 90, no el 85, no que de repente si me da flojera no me conecto, o de repente, por ejemplo, si, no sé, voy a ver a mis papás y a lo mejor tengo la chance de conectarme en la casa de mis papás, o voy a ver a mis abuelitos y ellos tienen internet, pero pues yo no me quiero conectar y como estoy con mis abuelitos, pues no me conecto. No. No lo hagan. ¿Por qué? Porque si no, al final se empiezan a rezagar en temas. Entonces, yo lo que quiero es, si por ejemplo hoy por alguna causa no pude estar en la sesión en vivo o no pude estar en la clase en vivo, en la noche llego y me pongo al corriente con ese tema. No debo dejar de pasar ese día, porque si ese día lo dejo pasar, ahí sí va a ser un día perdido y va a ser un día que mi estudio final no me va a apoyar. Ahora, otra cosa muy importante, independientemente de qué hagan ustedes, si hacen mapas conceptuales, si hacen fichas de trabajo, si hacen resúmenes en su libreta, pero por favor vayan haciéndolos todos los días, porque ¿qué sucede? Cuando llegamos al final de nuestro curso o de nuestro estudio y queremos nosotros darle un repaso a todos los temas que vimos, resulta que si yo no hice ningún apunte, no voy a tener cómo poder repasar todo eso que el doctor me dijo. Por ejemplo, si yo esta semana que vamos a ver las biomoléculas orgánicas, hablamos de los carbohidratos y les mencioné cómo se detectan los carbohidratos en la sangre, que a lo mejor es una pregunta de examen de admisión. Si les mencioné algunas cosas y ustedes no las apuntaron en ese momento, se van a tener que chutar otra vez la clase y van a ser de 1 a 2 horas perdidas. Y digo perdidas, ¿por qué? No porque el contenido sea malo, sino porque yo ya tuve la oportunidad de haberlo apuntado y no lo apunté. Entonces, ese tiempo que podía haber invertido solamente en leer lo importante, no lo voy a poder hacer porque me voy a tener que volver a echar todo el tema. Entonces, esa es una invitación para que los que no han hecho apuntes o los que ni siquiera saben cómo empezar a estudiar o los que apenas van a estudiar, no dejen sus apuntes al final. Porque si dejan los apuntes al final, no van a tener con qué hacer repasos finales. Y los repasos finales son la parte más importante de un método de estudio. Acuérdense de mí, el día que ustedes estén a semanas o a días de su examen de admisión, van a sacar y van a utilizar esos apuntes. Entonces, si no hicieron apuntes,
Ahí es donde se van a dar de topes. Bueno, en conclusión, la habilidad del estudio se integra en dos aspectos básicos. Los hábitos de estudio, que es importante que yo tenga una hora concreta para estudiar, un lugar concreto para estudiar y los métodos de estudio. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que a mí se me hace mucho más fácil que sus apuntes los hagan en fichas de trabajo, porque una ficha de trabajo me permite escribir, pero no en abundancia. En la ficha de trabajo yo puedo poner el título de mi tema y puedo poner en 6 u 8 renglones lo más importante de ese tema, a manera de notas, no a manera de resumen, porque si lo hago a manera de resumen es como si yo estuviera transcribiendo una clase. Entonces, traten de buscar la estrategia que a ustedes más se les acomode de acuerdo a lo que ustedes han practicado para que entonces sí, dependiendo del método que ustedes elijan, porque a ustedes se les hace más llamativo, puedan aprovechar al máximo su estudio. Les digo, esto realmente es importante. Y miren, aquí vamos a hablar un poco de hábitos. El hábito es una actividad que se repite. El estudio siempre debe ser diario. Yo les decía que las condiciones son muy importantes, entonces tiene que ser en un lugar donde tengas un escritorio, donde tengas una mesa amplia. Si tienes o si acostumbras a utilizar tu computadora, tiene que ser a una distancia en donde no te permita que tus ojos se cansen de manera pronta. Y era lo que les decía, miren, si nosotros estudiamos en algún lugar que no es un escritorio, como por ejemplo el sillón o la cama, a los 5 minutos ya hemos estado dormidos. Entonces, búsquense un espacio donde esto no pueda suceder, porque si me voy a mucha comodidad, me voy a quedar dormido. Eso sería lo ideal, lo que estamos viendo en la pantalla. Lo ideal sería tener un escritorio, tener una iluminación que caiga directo hacia donde está nuestro escritorio, o si no tenemos una lámpara, por lo menos estar en un lugar donde entre la luz solar. Y lo adecuado, les digo, búsquense un calendario de temas con toda confianza. Si ustedes no tienen calendario de temas y gustan que yo se los pase, al final con todo gusto les paso mi calendario con el objetivo de que ustedes lleven un control o lleven un programa de temas. Les digo, si no llevan programa de temas, se me van a perder y no van a saber ni qué estudiar. Ahora, así como el estudio es muy importante, el descanso es el doble de importante. Por lo menos un adulto debe tener 6 horas de sueño. Si este sueño se reduce a 5 o 4 horas por querer abarcar más o por querer estudiar, al otro día van a estar bien adormilados, al otro día no van a rendir lo suficiente, se van a quedar dormidos a mediodía y nos vamos a atrasar mucho con hacer nuestras actividades. Entonces, sí es importante que ustedes tengan un método de estudio, pero también es más importante que tengan un hábito de descanso. Muy bien, entonces el pensamiento analítico es una herramienta que yo siempre les he recomendado. Esta ayuda a nuestro estudio porque tiene 3 aspectos que son bien importantes para poder estudiar mejor. Leer de forma previa. Yo por eso les sugiero y les hago la invitación que siempre tengan un calendario, porque por ejemplo, en el caso de mi curso, que yo les doy el calendario y que ustedes ya saben qué tema vamos a ver, si yo lo leo de manera anticipada, entonces yo tengo un conocimiento, aunque vago o breve o limitado, pero ya más o menos sé qué es lo que me van a decir. Entonces, cuando yo entro a mi clase, ya tengo mayor conocimiento de los temas. Ahora, la jerarquización de las ideas se da gracias a los marcadores. Acuérdense que ya hemos dicho que era un marcador para ideas principales y un marcador para ideas secundarias. De esto tengo que hacer una abstracción, es decir, voy a tomar lo más importante de mi documento para plasmarlo en mi hoja. Y el leer no es lo mismo que aprender, eso sí lo tienen que tener bien claro. Una persona puede leer mucho, pero si no tiene una técnica adecuada, no se va a aprender nada. Entonces, nosotros necesitamos leer, pero si, por ejemplo, yo soy una persona muy visual que necesita de algunos detalles para ir incrementando su aprendizaje o su comprensión, de verdad, háganlo. Cómprense post-it, cómprense señaladores,
cómprense plumones si es que estén sus posibilidades, y si no estuvieran las posibilidades, pues también busquen la manera de hacer su estudio divertido, porque también nos tiene que ser satisfactorio el sentarnos a estudiar para que entonces así sea una actividad agradable y no una actividad que nos dé hueva. Miren, ese es el meme justamente que le estaba diciendo, de que no vayan a terminar así, parece libro de sección amarilla ese, en donde subrayamos todo. Entonces, lo importante de todos estos métodos de estudio es jerarquizar y esquematizar las ideas para que no se nos hagan tan tediosas. Ahora, yo sé que hay muchas chicas creativas que tienen apuntes muy bonitos. De hecho, si tú eres una de esas personas, déjame decirte que el tener una claridad y el tener unas ideas en tus apuntes y el tenerlos de manera ordenada y de una manera atractiva va a hacer que te sea más fácil recordar las cosas. Entonces, para todas esas chicas que les gusta utilizar los plumones, que literalmente son la morra de los plumones, ocupen todos sus plumones y ocupen todos los apuntes o todos los lapiceros que tengan, hagan sus portadas bonitas y vayan poniendo los apuntes de forma organizada. Les digo, lo chido en este caso es que ustedes tienen en mi curso las clases grabadas, entonces yo siempre les he comentado, no se pongan o no anden corriendo en tratar de escribir toda la carrera, porque no se les va a quedar nada. Mejor en la clase participen, estén atentos y en su casa con calma transcriben los apuntes, que eso sería lo adecuado o sería lo ideal. Bueno, ha habido diversos estudios donde han revisado qué es lo más importante y se ha comprobado que una persona que tiene un promedio de estudio efectivo de 4 horas al día es una persona que incrementa hasta en un 30 o 40% sus habilidades sobre otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Si a lo mejor yo era una persona que siempre sacaba 7 en los exámenes, pero me dedico todos los días 4 horas efectivas a hacer mi estudio adecuado, de ser una persona de 7 voy a pasar a ser una persona de 9. ¿Por qué? Porque ya estoy mejorando mis técnicas de estudio. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que en los recursos que cuenten ustedes a la mano, que tengan ustedes a la mano, si es que ustedes tienen la posibilidad de estar en una clase, participen. Si es que ustedes tienen la posibilidad de tener una libreta, hagan apuntes. Si ustedes tienen la posibilidad de tener simuladores, hagan sus simuladores porque eso les va a apoyar. Y el mezclar nosotros esa información o mezclar los procesos de estudio nos va a hacer que tengamos una mayor retención. Esto con la finalidad de vencer la curva del olvido, que la curva del olvido nos dice que después de 3 días la información se pierde hasta en un 80%. Entonces, ¿qué va a ser importante? Aparte de yo hacer mis apuntes, aparte de entrar a clase y participar, también algo bien importante va a ser que yo vuelva a retomar los temas que ya leí a los 2 o 3 días de que ya los estudié. Entonces, por eso les digo, deben tener su material para irlo sacando y volver a darle una repasada. Entonces, ahí está lo que yo les decía, más o menos al segundo o tercer día, la curva disminuye hasta en un 50%, de tal manera que si yo soy una persona que constantemente vuelve a ver los temas o vuelve a ver las clases grabadas, entonces mi curva del olvido se hace muy, pero muy corta. Entonces, eso es importante. Y otra cosa importante, denle tiempo al tiempo. Si tienen un tiempo de descansar, descansen. Si tienen un tiempo de dormir, duerman. Si tienen un tiempo para pasear a la mascota o para visitar a sus amigos, háganlo, pero solamente respeten ese tiempo. ¿Por qué? Si ustedes no son planificados o a lo mejor no son de las personas que acostumbren a apuntar sus actividades en una agenda o en alguna libreta, pues traten de empezar a hacerlo porque si no de repente nos tomamos más tiempo del esperado en hacer alguna actividad y entonces ahí es donde se nos va todo el día. ¿Por qué? Porque no estoy presionado a nosotros tener un tiempo adecuado de qué tanto tiempo voy a invertir en una actividad. Entonces, aquí otra cosa recomendable es, yo tengo que apuntar mis actividades y tengo que saber cuánto tiempo me voy yo a invertir en cada una de ellas. Y en mi estudio, para que no se me haga pesado, van a ser de 3 a 4 tiempos. ¿Cómo que de 3 a 4 tiempos, doctor? Sí, 3 a 4 tiempos.
de esas 2 horas que yo les dije que se tendrían que estudiar de 2 a 4 horas, imagínense los módulos. Me voy a sentar 25, 30 minutos, descanso 5. Me vuelvo a sentar 25 minutos, descanso 5. Esto, repetirlo de 4 a 8 ocasiones según su oportunidad o según su disponibilidad. Si ustedes hacen eso, están estudiando en periodos cortos, porque son 25 minutos, se están dando un despeje que no es tan largo, que permite también al oxígeno, al cerebro tomar oxígeno y pensar otras cosas para no estar o para no quemarlo en toda la información que ustedes están repasando. Y el descanso, el dormir bien, les va a favorecer que al día siguiente puedan recordar bien la información. Esto ya está probado, esto no lo estoy inventando yo. Entonces, pues ya les decía, cuando vayan ustedes a clases, no solamente si se inscriben a un curso, sino también a las clases de la preparatoria donde ahorita ustedes están o de su instituto, participen no por el hecho de que a lo mejor sea la mejor clase en la que ustedes estén, sino porque el hecho de yo participar va a hacer que yo lo que yo tenga dudas lo pueda expresar y a mí resolverme una duda, soy una persona que tiene un mayor conocimiento. Y si ese conocimiento se lo transcriben a o se lo invitan a sus compañeros, pues va a ser una manera más fácil de estudiar. En conclusión, el aprendizaje es un proceso constante. Miren, yo les puse la foto de mi alma mater. Requiere de utilizar técnicas de aprendizaje diferentes. Ya vimos que no todas las personas tienen la misma capacidad de estudio. Entonces, tú tienes que buscar el método que más se te acomode. Y los hábitos son la base de la comprensión del tema. Entonces, háganse un hábito, pónganse un horario, pónganse sus límites de estudio, dense sus descansos, duerman bien y eso sería lo más importante de esta plática, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, con todo gusto respondo en los comentarios.